El día de hoy vamos a dar continuidad a una serie de programas que tienen que ver con las pensiones en cuentas individuales. Que si es retiro programado, que si es renta vitalicia, que cómo le hago, dónde voy, de eso vamos a hablar el día de hoy. No te vayas a poner interesante porque este tema sí que lo es. Esto es Palabra de Maestro, cerca de ti. Comenzamos. Hola compañeros, ¿qué tal? Sean bienvenidos al programa Palabra de Maestro cerca de ti, un instrumento que está funcionando porque nos da la herramienta para poder estar cerca de ti e informarte de todo lo que acontece en nuestra organización sindical. El día de hoy, como dijimos al principio, un tema sumamente importante que está formando parte de una serie de programas que tienen que ver las pensiones en cuentas individuales. Para ello, el día de hoy saludamos y recibimos al maestro Luis Daniel Perales Corona. Bueno, primero que nada, Pensioniste se crea en el 2007 con la reforma a la ley del ISSSTE. Es decir, está fundamentada en la ley del ISSSTE y hoy por hoy es la única Afore pública. ¿Qué quiere decir esto de Afore pública? Que no tiene fines de lucro. Es un enfoque con sentido social. Es decir, el trabajador está al centro de la estrategia de Pensioniste. Pensioniste, dentro de sus beneficios que otorga a todos los afiliados, pues podemos mencionar que siempre es la comisión más baja del sistema. La comisión más baja del sistema siempre va a dejar al trabajador más recursos en su cuenta individual. También reparto de utilidades. Cada año se reparten las utilidades que genera Pensioniste a todos sus afiliados en el sistema de capitalización individual. Y también tiene un programa de incentivos. Este programa de incentivos lo que ayuda es a que el trabajador se acerque, haga actualizaciones, haga ahorro voluntario y con ello participe de nuestros programas de incentivos. Perfecto, entonces quiere decir que existen varias Afores, pero esta es la única que es pública y que tiene este sentido social. Es correcto, son 10 Afores, de ellas 9 son privadas y Pensioniste la única Afore de gobierno federal. Perfecto, temas para hablar del 10º transitorio, que es uno de los dos regímenes pensionarios. Hoy vamos a hablar cómo nos pensionamos en cuentas individuales. Y esa es la pregunta, ¿cómo nos pensionamos en cuentas individuales, maestro? Pues a manera de resumen, porque por ahí había algunas preguntas al respecto, podemos partir de que si entraste después del 1 de abril del 2007, ya estamos en cuentas individuales. Tu alta fue a partir del 1 de abril del 2007, ya estamos en cuentas individuales. Lo repito para que quede claro, si alguien cotizó antes de esta fecha, quiere decir que pudo elegir quedarse en 10º transitorio con algunas modificaciones o migrar al sistema de capitalización individual, otorgándole un bono de pensión. Este bono es el reconocimiento a la antigüedad. Si alguien estuvo presente en ese año y desconoce de lo que acabo de hablar, seguramente entonces se dejó en 10º transitorio. El que está en 10º transitorio es porque optó quedarse ahí, eligió quedarse ahí, o simplemente no eligió, se le dejó en el 10º transitorio. Entonces, ya una vez que determinamos cuál régimen nos corresponde, podemos entonces hablar de cómo me voy a pensionar. Y en definitiva es simple. Nada más hay que tener en mente 25 años de servicio y 60 años de edad. Con eso yo voy a tener derecho a alguno de los tipos de pensión que tiene el sistema de capitalización individual para todos los trabajadores. Esto podríamos entonces decir que cumpliendo los requisitos que acabo de decir, es seguro que tengamos una pensión. Así se escucha simple, sabemos que 25 años de cotización es complejo, sin embargo, la certeza de que vamos a tener una pensión la podemos tener cumpliendo estos dos factores, 60 años de edad y 25 años de servicio.
Perfecto, entonces una vez cumplidos los requisitos, nos vamos a las modalidades de pensión. ¿Cuáles son las modalidades de pensión? Bueno, hoy existen 3. La primera, hablamos de la pensión mínima garantizada cuando no tenemos saldo suficiente, pero ya reunimos requisitos. ¿Qué pasa? En el sistema de capitalización individual, el trabajador se va a pagar su propia pensión. Okay. Entonces, con las cotizaciones que tiene, que son de forma tripartita, es decir, gobierno, dependencia y trabajador, se van haciendo las aportaciones. Las aportaciones se reflejan bimestralmente y deben de recibir ustedes estados de cuenta cada 4 meses. Son estados de cuenta cuatrimestrales. En la parte trasera de su estado de cuenta van a poder ver en qué fecha se hicieron estas aportaciones a su cuenta individual. Bueno, si llegado el momento ya cumplimos los requisitos, pero el saldo que tenemos acumulado no alcanza para pagar la pensión, entonces se va a entregar la pensión mínima garantizada. Les decía que todos vamos a tener derecho a una pensión cuando se reúnen requisitos. Entonces, si yo reúno requisitos, pero no tengo saldo suficiente, me van a entregar la pensión mínima garantizada que en ese momento esté entregando el instituto. Esto nos pudiera pasar, creo, ¿no?, a aquellos compañeros que trabajan por horas, semana, mes, que no tienen muchas horas o que están en 2 sistemas cotizando y en este lado pues no han cotizado mucho, ¿no? Es correcto. Okay. Correcto. Me dijiste que eran 3 modalidades. El siguiente sería la renta vitalicia. Okay. La renta vitalicia es a través de una aseguradora de pensión quien se va a encargar de pagarnos mes con mes nuestra pensión, y ellos se encargan de asegurar que el dinero no se acabe. ¿Por qué? Porque para el cálculo de una pensión se determina la esperanza de vida del trabajador. Perfecto. Y el saldo de la cuenta individual. Entonces, si mi saldo es suficiente para una pensión a través de una aseguradora de pensiones, se le va a entregar el monto constitutivo. El monto constitutivo es lo que vale mi pensión, el valor de mi pensión. Entonces se le entrega a la aseguradora lo va a entregar a manera de mensualidades, en forma de mensualidades, y con ello pudiera ser que en algún momento yo viva más de lo esperado y entonces mi pensión podría correr el riesgo de terminarse el dinero para el pago de mi pensión. La aseguradora de pensiones lo que va a hacer es justamente seguir pagando la pensión hasta que yo falte, y en el caso de tener sobrevivientes, es decir, beneficiarios legales, a ellos también entregarles una pensión. Okay. Por eso se habla de una aseguradora de pensiones en la renta vitalicia. Este participante no hay que ir a buscarlo, también quiero mencionar eso, no es que vayamos como cuando compramos un seguro particular, no. En este sentido, todos los trámites son en la ventanilla de pensiones del ISSSTE, en la delegación del ISSSTE que les corresponda, y es importante entonces que leamos los documentos que nos va a entregar la delegación, porque ahí va a estar mencionado claramente cuáles son las opciones de las aseguradoras, lo que están ofreciendo estas aseguradoras, y marcado cuál va a tener mejor beneficio económico para el trabajador. Entonces, todo el trámite se realiza ante el ISSSTE, y el ISSSTE nos va a entregar el documento de oferta que hace mención de cuáles son las aseguradoras participantes. Y ahí mismo se elige. Finalmente, el tercer tipo de pago sería el retiro programado. Correcto. En este no hay una aseguradora de pensiones, en este caso es a través de pensionista o de una FORE privada que se va a realizar el pago de la pensión. Si yo tengo un monto en mi cuenta individual, lo dividen entre mi esperanza de vida, las mensualidades que me queden por delante. Vamos a suponer, me quedan 20 años en la esperanza de vida, de forma estadística. Okay. Esos 20 años pues son 12 mensualidades por cada año. Lo van a dividir entre el saldo que yo tengo entre las mensualidades que me van a pagar.
y ese va a ser mi pensión en el retiro programado. Pero en este retiro programado es muy importante considerar que el dinero sigue generando rendimiento, sigue siendo dueño el trabajador, y en ese mismo sentido el trabajador puede elegir a quién dejarle el saldo de la cuenta individual, sin importar si son beneficiarios legales o no. Un ejemplo, sabiendo que somos personas que a lo mejor en ese momento de la vida ya estamos solteros por cualquier motivo, llámese viudez o ya algún divorcio, y nuestros hijos ya son mayores de edad, ya son mayores de 25, ya no continúan estudiando, ya terminaron de estudiar, cual sea el caso, ya no son beneficiarios legales. Entonces es probable que yo quiera dejarle el recurso a algún nieto o a algún familiar, a algún hermano, y como en la renta vitalicia no se puede, sería buena oportunidad voltear a ver el retiro programado, justamente para tener un mejor panorama de qué elegir, porque cada caso de un trabajador es diferente, cada caso es diferente. Ya platicamos de esa partecita. Exactamente. Es importante que se acerquen con nosotros a nuestras oficinas para poder analizar cada caso y poderles explicar, de acuerdo a cómo ustedes visualicen su retiro, el plan a seguir, y obviamente siempre les vamos a dar una recomendación. Sin embargo, la última decisión es de ustedes. Correcto. Obviamente el tema es muy complicado. Antes del programa platicamos la parte de cómo darlo a entender de manera muy sencilla, y concluimos en eso. Cada caso, es un tema, es una historia. Maestro Daniel, hay preguntas muy preocupantes. Por ejemplo, aquí Pablo Briones nos dice, estoy en cuentas individuales y pregunta si se pierde el servicio médico al momento de ejercer ya la pensión. Ok. En uno o en el otro caso. Vamos a puntualizar algo. Tenemos seguridad social, y parte de esa seguridad social es el servicio médico. Así como las pensiones, también el derecho al servicio médico. Y este derecho no se pierde. Correcto. Una vez que ya tenemos la concesión de pensión, por cualquiera de las modalidades, por cualquiera del régimen, eso es indiferente. El derecho al servicio médico va a prevalecer si tengo derecho a una pensión o a una jubilación. Okay. Eso es una preocupación, y creo que también hay otra que se vincula y que tiene que ver con la muerte. A la muerte del pensionado, ¿qué sucede sobre este tema y sobre otros? Ok, a la muerte del pensionado, si todavía tenemos sobrevivientes que se consideran como beneficiarios legales, y vamos a puntualizar en eso, ¿quiénes son los beneficiarios legales? Correcto. Bueno, beneficiarios legales en primera instancia, y en este orden va: esposa o esposo, concubino o concubinaria. ¿Ok? De esta forma se va a dar el derecho a una pensión en caso de viudez, que así se llama la pensión por viudez, Okay. si existen estas figuras. ¿Ok? Si no existen estas figuras, por ejemplo, es unión libre pero no se demuestra el concubinato, difícilmente vamos a poder tener la pensión porque no se puede demostrar el concubinato. Bueno, ¿qué pasa con los hijos? En el caso de las parejas, ahorita ya lo aclaramos, tenemos que demostrar a través del documento, ya sea de matrimonio, o en el caso del concubinato, pues demostrarlo también. Con los hijos se vuelve simple en el sentido de que si son reconocidos por nuestro nombre en el acta de nacimiento, pues van a tener este derecho, van a figurar como beneficiarios hasta los 18 años. ¿Qué pasa si continúan estudiando? Y es decir, no están trabajando, están estudiando. Bueno, la ley los protege como beneficiarios hasta los 25 años si continúan estudiando. En el momento en el que uno de nuestros hijos entre a trabajar y a cotizar formalmente, él ya no puede ser beneficiario aunque siga estudiando. Si está simultáneamente trabajando y estudiando, ya salió de ese beneficio. Entonces, hasta los 18
o 25 si continúan estudiando, nuestros hijos son nuestros beneficiarios. Ya mayores ya no son beneficiarios legales con derecho a una pensión. Y yo creo que aquí podemos vincular esa pregunta que sigue, que nos formula Minerva Altamira. Dice: mi esposo falleció y compartía su pensión entre su hijo y yo, pero actualmente el hijo ya perdió la pensión, que pudiera ser por la edad, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Ella pregunta: ¿voy a recibir la parte que él tenía, el hijo? Sí, de hecho así es como sucede. La ley del ISSSTE establece que la pensión se va a heredar al 100% entre los beneficiarios legales. En el caso que me comentas, seguramente estaban 50 y 50, partes iguales, 50% la madre, 50% el hijo. El hijo, al salir del beneficio, se va a reestructurar nuevamente la pensión y ese 50% que tenía él ahora se va a pasar a la mamá. Es decir, el 100% ahora le corresponde a una sola persona. Perfecto. Nos pregunta Saúl Moreno: tengo una pensión por invalidez del 35%. ¿Puedo retirar mis recursos de mi cuenta individual del ISSSTE? Ok. ¿Qué pasa con una pensión por invalidez? Cuando el trabajador está recibiendo esta pensión, este beneficio, su cuenta individual sigue creciendo. ¿Por qué? Porque el trabajador sigue cotizando, sigue estando como si estuviera activo, sigue reflejando en su historial de cotización las aportaciones. ¿Ok? Estas aportaciones, ya administrativamente hablando, podemos mencionar que no vienen directamente de la dependencia, ahora son a través de una aseguradora. Sin embargo, para fines prácticos, el trabajador sigue activo. Está cobrando la pensión, no está trabajando, pero el sistema está activo. ¿Qué va a suceder entonces? Cuando el trabajador llegue a la edad de 65 años, se va a cambiar la pensión, va a dejar de ser una pensión de invalidez para dar paso a la pensión de vejez. Y en la pensión de vejez ya va a ser como lo venimos explicando, se va a calcular con base en el saldo de la cuenta individual y la esperanza de vida. Entonces, esta pensión se va a volver a fijar ya de forma vitalicia a través de una aseguradora de pensiones con base en el saldo de la cuenta individual. Por eso en este momento él no podría cobrar, porque no se lo permitiría el sistema, no está permitido. Sin embargo, si en algún momento se pudiera, estaríamos dañando la pensión de vejez del trabajador. Por eso no está permitido. Perfecto. Estoy tratando de acomodar algunas preguntas, aunque este se sale un poquito, pero luego viene una serie con la misma temática. Dice Melchor Ortega Valdés: yo tengo 10 años de servicio y 56 años de edad. A los 65 tendré 19 años de servicio. Pregunta: ¿con cuál clase de pensión estaría o puedo alcanzar? Que sería en este caso las modalidades, ¿no? ¿A cuál aspira? Nada más tiene a los 25 años va a tener, a los 65 años va a tener 19 de servicio. Entiendo entonces que está en el régimen nuevo, en el sistema de capitalización individual. Exactamente. Ok. Bueno, aquí va a tener dos alternativas el compañero: o continuar trabajando hasta cumplir con los 25 años de servicio para cumplir el requisito de la pensión, o hacer el trámite de pensión sabiendo que me lo van a negar. Esto se conoce como una improcedencia de pensión o negativa de pensión, y ese documento le va a permitir que le entreguemos todo el saldo de su cuenta individual, y ya con ello pues prácticamente estamos quedando sin pensión. Pero si es su deseo que con ese recurso él pueda ver la forma de hacerlo valer durante el resto de su vida, pues también es una opción. Obviamente nuestra recomendación siempre va a ser buscar una pensión. Sin embargo, si ya no es su deseo continuar trabajando después de los 65, no vamos a tener derecho a una pensión. Ahí me acaba de surgir una duda, y al compañero podríamos preguntarle después.
muy posiblemente él entró tarde al servicio, pero no quiere decir que antes no cotizaba. A lo mejor cotizaba en la iniciativa privada, que es a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS. Si él tuvo cotizaciones IMSS, podríamos entonces asesorar para ver si tiene derecho a una pensión del IMSS, y ya con lo del ISSSTE potencializar su retiro, no hace una pensión del ISSSTE, o también sumar ambas cotizaciones. A esto se le conoce como portabilidad. Es una opción, es una posibilidad. Sin embargo, pues como lo dijimos hace ratito, ¿no? Nosotros abrimos el abanico de opciones. La decisión siempre va a ser del trabajador, pero sí hay que revisar cada caso. ¿Por qué? Porque debemos de sustentar el historial laboral. Si tenemos los documentos para comprobar que existe la cotización, pues entonces ya ahora sí podemos dar certeza de que el plan va a funcionar. Ok. El compañero César Galindo pregunta, dice, los PAES, ¿qué tipo de pensión tenemos? Yo creo que aquí son todos los trabajadores que coticen ante el ISSSTE. A ver, nada más el acrónimo no lo tengo en referencia. ¿Qué significa? PAES significa personal de apoyo y asistencia a la educación. Así como hay docentes, hay compañeros de PAE. Dentro del PAE están los administrativos, los manuales. Sí. Pero al final todos son trabajadores. Sí, todos están cotizando, todos tienen su servicio del ISSSTE, y en ese sentido, pues lo que está variando es probablemente el ingreso salarial, la forma en la que se desarrollan dentro de SEP. Sin embargo, la cotización solamente refleja lo que le está transmitiendo la Secretaría al ISSSTE, es decir, sueldo básico, que lo pueden encontrar en sus talones bajo el concepto 07. Y para el caso de las personas que hagan aportaciones adicionales a través del ahorro solidario, pues viene como AS. Okay. Ya nada más sabiendo que existe en su concepto, en su talón de pago, y que obviamente se ve reflejado en su cuenta individual, ustedes tengan la certeza de que lo que estamos hablando es lo que les va a corresponder. Llámese décimo transitorio, llámese cuentas individuales. Preguntan aquí, ¿los compañeros que se encuentran en cuentas individuales pueden regresar al décimo transitorio? Es una pregunta muy común y podríamos resumir en una simple respuesta. No, no es posible. No existe un medio por el cual se diga, sigues este camino y vas a regresar. No, no lo hay. Existen algunas circunstancias en que algún trabajador migró erróneamente por cuestiones de sistema, de cotización, que erróneamente esté clasificado en otro régimen que no le corresponda. Pero estamos hablando de casos muy particulares, muy escasos, y que gracias a esos casos se vuelve esta noticia así como que, oye, en tal zona una persona lo logró. Exactamente. Una persona lo logró regresarse al otro régimen. Bueno, existen los casos, sin embargo no quiere decir que todos lo puedan hacer. Vuelvo a la respuesta inicial. La respuesta es no. Solamente casos muy específicos podrían tener esa oportunidad, pero es muy muy raro. Perfecto. Esta es una preocupación que se tiene por parte de los compañeros, y fíjense que a nivel nacional nuestro líder nacional, maestro Alfonso Cepeda Salas, nos ha comentado, y también lo hizo público en la ceremonia del Día del Maestro en este 2022 hacia el presidente de la República, donde ha pedido que el tope con el que hoy se están pensionando en cuentas individuales y el décimo transitorio se pudiera elevar, homologando un poco como está en el IMSS, pero que pudiera haber quizás una estrategia que de manera gradual cada año se vayan aumentando las UMAS. Ya está planteado de manera pública nuestro líder nacional, maestro Alfonso Cepeda, al presidente de la República. Esperemos que esto dé frutos, que dé resultados positivos. Si esa preocupación se ha tomado, se ha planteado y se está planteando
técnicamente, operativamente, cómo pudiera ser y bueno, esperemos que pronto nos den resultados. Aquí nos preguntan, dice, mi derecho, ¿a qué edad puedo cotizar para ejercer mi derecho de 3 años? Pensión o por viudez o orfandad. No, creo que está un poquito perdí esa pregunta, ¿no? Me hace referencia nada más a que para poder heredar una pensión, para poder dejar una pensión, Okay. el trabajador tiene que haber cotizado por lo menos 3 años. Ok. Es lo único que me viene ahorita a la mente. Si por ahí va la pregunta, estamos hablando que a la muerte de un trabajador, fuera de su trabajo, fuera de causas laborales, si llega a fallecer tiene que tener una cotización de al menos 3 años para que pueda dejar una pensión, ¿ok? Si es por riesgo de trabajo, ahí ya es de forma inmediata. Ok. Pregunta Hugo O, algo que acaba de comentar, nada más vamos a hacer la pregunta. Dice, si me pensiono y luego me reincorporo, ¿puedo cobrar las dos modalidades? Ya lo habíamos comentado, ¿no? Sí, claro. Aquí es muy importante señalar el régimen. Si se está pensionando por régimen de cuentas individuales y se reincorpora nuevamente, va a poder cobrar su pensión y va a poder cobrar su sueldo sin mayor problema. ¿Por qué? Porque la pensión la está pagando el propio trabajador. No así el caso del 10º transitorio. En el 10º transitorio, si se reincorpora, ¿qué va a suceder? Le van a detener el pago de su pensión porque el pago de su pensión es a través del ISSSTE. Una vez que vuelva a causar baja, se hace un recálculo de pensión. Okay. Dice aquí el maestro Daniel Magaña Trujeque, ¿el remanente se distribuye en cuentas individuales o hay alguna condición para la distribución de la misma? Muy bien. ¿Qué son los remanentes? Justamente estaba analizando que el maestro ha puesto atención a la publicidad de pensionista, porque hoy lo que estamos mencionando es la utilidad justamente. La palabra remanente, pues es justamente porque se da este recurso por la buena administración que tiene pensionista. Pensionista administra las cuentas individuales de los trabajadores, sin embargo, la rentabilidad de ese recurso no deja de ser del trabajador. Por ahí hay un mito que dicen, es que las administradoras o las AFORE lo que hacen es jinetear. No jinetean dinero, invierten los recursos. Y en ese sentido, la rentabilidad de la inversión es del trabajador. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad de una administradora? La comisión que cobra por esa administración. Esa comisión, ahorita lo mencionábamos, pensionista, desde su formación hasta la fecha, siempre ha sido la que menos cobra. Este año el 0.53%. Hay una tablita que nos llega a la casa cada 6 de meses, hecho, ¿no? La tabla es anual porque la comisión es anual. La otra tabla es de indicador de rendimiento neto. Sin embargo, ahorita para lo que estamos mencionando, la tabla es anual. Durante 2022 está cobrando pensionista el 0.53%. Y con ello, pues paga sus gastos operativos y administrativos. Y el recurso que sobra, el remanente, pues sería lo que en la iniciativa privada sería la ganancia de los dueños, de los accionistas, del grupo financiero. En el caso de pensionista, no tiene fin de lucro, no tiene un dueño como tal, por eso el remanente se distribuye entre los afiliados en cuentas individuales. Como mencionabas en la pregunta, ¿existe algo para que se distribuya así? Sí existe. En el 10º transitorio no se entrega un remanente, porque como tal pensionista no administra los recursos del 10º transitorio. Los recursos de un trabajador en 10º transitorio están invertidos en Banco de México y tienen un rendimiento fijo, tasa fija. En el caso de las cuentas individuales, ahí sí es la confianza del trabajador que deposita en nosotros para invertir sus recursos, y por ello la distribución de este remanente de operaciones, de esta utilidad, de una forma anual, todos los años se hace ahora sí que el conteo fiscal,
y se distribuye la utilidad que haya generado por ese año fiscal. Correcto. Pues ya hablábamos hace ratito de que estas pláticas, estas orientaciones las podemos tener cerca de ustedes. Indudablemente nuestros secretarios generales, delegacionales, representantes del centro de trabajo, ahí están, cerquita de ustedes, son sus propios compañeros. Ellos pueden organizarse, valga la redundancia, con el secretario de organización de cada una de las 8 regiones que tenemos distribuido en el estado de esta sección 33. Antes de llegar al resumen final, maestro, ya cumplí la edad y laboral y de edad como persona. ¿Qué sigue si quiero ejercer esa pensión? ¿A dónde voy? Bueno, todas las pensiones se van a dar en la delegación del ISSSTE, porque cotizamos al ISSSTE. Es muy simple al momento de mencionarlo, sin embargo, hoy lo que estamos haciendo en este espacio es acabar con la desinformación. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos rodeados de publicidad, de redes sociales, de varios medios de comunicación masiva que nos dan información errónea. Y esta, más allá de ayudar, perjudica, porque nos hace perder el tiempo o el esfuerzo que encomendamos a cada una de las actividades. Por eso es importante que ustedes se acerquen a las instituciones que están encargadas justamente de realizar el trámite que corresponde. En el caso del ISSSTE, los que cotizamos al ISSSTE, pues va a ser la ventanilla de pensiones la que nos va a recibir la documentación y nos va a emitir una resolución de pensión o una improcedencia de pensión en caso de no tener el derecho. Okay. Sin embargo, solamente ellos son los que nos van a dar esta autorización a la pensión. Y también aprovecho el espacio justamente del tema. Hay muchas inquietudes en trabajadores que ya tienen la edad y que ya tienen el saldo, pero que no deciden darse de baja del sistema porque no tienen claro cuánto va a ser la pensión. La pregunta es: oye, ¿cuánto me va a costar mi pensión? Dices que yo me la voy a pagar, ¿cuánto me va a costar? ¿Y cuánto voy a recibir mensualmente? Y eso también muchas veces tenemos el indicador en algunos medios, nosotros lo hemos mencionado en otros capítulos también de aquí de Palabra de Maestro, pero es meramente un ejercicio para que ustedes se den una idea de lo millonario que puede costar una pensión. Pero no es un monto fijo, no es que todas las pensiones cuesten lo mismo. Se hace el cálculo de acuerdo a cada trabajador. Entonces, para dar certeza, el trabajador cuando cumple 55 años o más y ya quiere retirarse, está en cuentas individuales. Él puede acudir a la ventanilla de pensiones del ISSSTE y hacer una consulta, se llama consulta simple. Va a llevar su estado de cuenta de pensionista o de cualquier afore en la que el trabajador esté y con este dato le van a hacer el cálculo como si ya se estuviera retirando sin tener que causar baja. Ok, correcto. Y ya con ello, con base específicamente en su propio historial en el trabajador, se le va a emitir el documento donde ya se podrá dar una idea de cuánto es lo que le va a costar su pensión, cuánto va a recibir, si existe la posibilidad de la pensión mínima, media, alta, aseguradora de pensiones, retiro programado, renta vitalicia a través de la aseguradora de pensiones o retiro programado. Vendrán las opciones que le podrían corresponder al trabajador. Pero sí es importante que hagan este ejercicio porque se dejan llevar que un conocido, un amigo lo leyó, lo vio, quién sabe en qué lugar, y se crean falsas ideas. Vamos a darle certeza con las instituciones. Pueden acudir a la ventanilla de pensiones del ISSSTE y les van a hacer un cálculo a través de la consulta simple. Perfecto. Ya para ir cerrando, a manera de resumen y de una forma muy dinámica, una respuesta breve, maestro, con respuesta breve, las modalidades para ejercer una pensión en cuentas individuales. Ok, tenemos retiro programado, renta vitalicia, pensión garantizada.
Perfecto. En el caso de renta vitalicia, ¿quién paga? Y en retiros programados, ¿quién paga? Ok. Renta vitalicia a través de una aseguradora de pensiones, retiro programado a través de una Afore. ¿Y hasta cuándo se gasta esa pensión? Renta vitalicia y retiros programados. Muy buena pregunta. Renta vitalicia, como su nombre lo indica, es de forma vitalicia, es decir, hasta que el trabajador fallezca. En el caso de retiro programado, cuando se acaba el recurso, se acaba la pensión. Pero si el trabajador inicia en retiro programado, si el trabajador inicia en el retiro programado y está por consumirse el recurso, pero todavía hay suficiente para migrar a la renta vitalicia, lo puede hacer. De hecho, estamos obligados a informarle al trabajador que sus recursos están disminuyendo al grado de que ya no podría migrar, que es momento de tomar esa decisión. Y justamente con esto asegurar que tenga su pensión de por vida. ¿Y a viceversa puede migrar? No, viceversa no se puede. Ya una vez he hecho la selección por la renta vitalicia, ya es vitalicia esa forma. Perfecto. La preocupación que decíamos hace ratito, ¿el servicio médico se pierde en vitalicio y en retiros programados? No, de ninguna manera se va a perder. Una vez que tenemos derecho a la pensión, también tenemos derecho al servicio médico de por vida. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestro Daniel. La verdad que nos dio mucho gusto que esté aquí y posiblemente continuemos esta serie de estos temas. ¿Algo que quiera abundar? Sí, claro. Acerca de Pensioniste. Hoy por hoy Pensioniste está haciendo una labor muy buena en el sentido de informar en estos espacios que maestro Juan, te agradezco nuevamente el que nos dé la oportunidad, que nos invites. Pero también en redes sociales Pensioniste tiene presencia. Les invito a que nos sigan en Facebook, en Twitter, en YouTube. Busquen Pensioniste, también nuestra página de internet Pensioniste, www.gov.mx/pensioniste, y en nuestros teléfonos nacionales es 800-400-1000 y 800-400-2000. Y también nos pueden enviar un correo a través de atención@pensioniste.gov.mx. Recuerden que los recursos de la cuenta individual son de ustedes. Se pueden informar a través también de la página de la CONSAR, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. Perfecto, pues yo también agradezco a nuestra organización sindical, al CENTE 33, por la oportunidad de llegar a ustedes, a nuestro secretario general, el maestro Ricardo Francisco Espinosa Magaña, que contempla dentro de su plan de acción este plan de la Secretaría de Comunicación. Nos vemos el próximo viernes, seguramente con un tema sumamente importante como el de hoy, pero esto no va a ser efectivo si no lo compartimos, si no lo difundimos con nuestros compañeros, nuestros familiares. Y nos vemos el próximo viernes, y agradezco a mis compañeros del staff que están aquí presentes en la grabación de este programa, a Yasmín, a Alejandro, al maestro Tránsito, al maestro Víctor, y ayudarmente a ustedes que nos siguen en esta transmisión. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, gracias, nos vemos.